Ok. Ok, bueno, como les adelantaba, vamos a empezar con el tema de hoy, que nos toca avanzar el tema de trauma ocular. Vamos a hacer uso de las herramientas como el puntero, o creo que mejor vamos a utilizar el resaltador, me parece un poco mejor. Al igual que los otros temas, esta misma noche les voy a facilitar una copia de este tema para que ustedes ya lo tengan a disposición y puedan repasar si gusten para el día de la evaluación, ¿no? Bueno, tenemos que considerar muchas cosas referente al trauma ocular, ¿no? Es un tema complejo, no porque sea difícil de diagnosticar, sino que es una situación multidisciplinaria en el ámbito médico. Por lo general, no solo lo atiende el especialista cirujano ocular, ¿no? Generalmente es un trabajo multidisciplinario con otro tipo de médicos asociados a tratar de preservar ante todo la vida de la persona que ha sufrido algún tipo de traumatismo, que por manera secundaria ha tenido una afección al órgano visual, que en este caso es el ojo, ¿no? Entonces, por lo general, es un trabajo multidisciplinario y nosotros, pues, como internos, o si quieren ustedes, como gente que esté iniciando en el rubro de la medicina, pues, por lo general, nosotros no somos las personas que la tratan en instancia final, ¿no? Entonces, a veces se requiere de especialistas o subespecialistas que tienen injerencia en otras ramas mucho más particulares como la neurología, cirugía reconstructiva, traumatólogos faciales y un montón de sub y super especialidades, ¿no? Ok, bueno, entonces, referente a la introducción, la visión es uno de los sentidos más valiosos para la población en general, ya que un 80% de las actividades ocupacionales, pues son fundamentales el sentido de la visión para poder desarrollarlos de manera óptima. Efectivamente, existen sus excepciones para las personas que carezcan de este sentido, ya sea por un tema de nacimiento congénito heredado, ¿no? O por un tema donde hayan perdido a raíz de un accidente, una enfermedad, etcétera, ¿no? Pero la mayor parte de las actividades, ¿no? A nivel mundial, entre un 90-95%, sí es indispensable poder tener por lo menos una capacidad visual razonable, si no se quiere óptima, ¿no? Son muy pocos los rubros donde se requieren que la capacidad visual sea óptima. Ahora más que antes, ¿no? Por ejemplo, en el rubro de los pilotos antes era una condicionante que sean pues 20 o más, ¿no? O mejor su agudeza visual. Pero actualmente ya pues hay tolerancias, hay pilotos que pueden usar lentes, que tienen algún trastorno, que se puede corregir, ya son más flexibles. Lo mismo pasaba anteriormente en el rubro militar, o lo mismo pasaba con algunos deportes en específico, ¿no? Entonces ahora sí hay mucha más flexibilidad, incluso en el rubro internacional van a ver que hay gente que incluso alguna vez trabaja o practica deportes con gafas deportivas, ¿no? Entonces ya pues hay un poco más de flexibilidad, pero lastimosamente en muchas de estas actividades, ya sean ocupacionales, recreativas, pues es muy necesario el sentido de la vista, ¿no? Bueno, podemos hablar que el trauma ocular representa una importante baja de disminución de la agudeza visual por las características que este lleva atrás, ¿no? Por las condicionantes que lo han ocasionado, ¿no? O por las secuelas que puede haber dejado, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Los mecanismos de la injuria o de la lesión, si ustedes quieren, pues son varios, son muchos mecanismos que vamos a irlos mencionando y englobando, ¿no? Que generalmente desencadenan a lo que es un trauma ocular o periocular cerca del globo ocular, ¿no? Puede tomar anexos del globo ocular, también se clasifica dentro de los traumas oculares. El objetivo principal de la atención de esta situación que si ustedes quieren
es preservar, en número uno, la anatomía del ojo, ¿no? La estructura visual, ¿no? ¿Por qué? Porque lastimosamente cuando suceden estas situaciones, por lo general, se ve afectado en gran medida la agudeza visual, si no es la pérdida total de la visión, ¿no? Pero por lo menos lo que se trata de rescatar en primera instancia es la anatomía, ¿no? Del globo ocular, seguido de su funcionalidad, ¿no? Que en estos casos de los traumas, pues por lo general, pues tiene consecuencias en la agudeza visual o directamente desencadena en pérdida de la capacidad visual, ¿no? Entonces, esas son las características fundamentales dentro de lo que es nuestra introducción. A ver, cambiémosle a remarcador. Ok. Bueno, los mecanismos de defensa del ojo o del globo ocular, si ustedes quieren, pueden ser considerados desde anatómicos o fisiológicos. Anatómicos, tenemos las estructuras propias del ojo que nos van a ayudar a mantener su integridad, como son las órbitas oculares, los párpados y los anexos. Desde lo que son pestañas del párpado superior, inferior, los conductos lagrimales con sus productos que son las lágrimas en sí, pues todos estos son mecanismos anatómicos que nos van a ayudar a preservar la integridad del ojo en alguna medida, ¿no? Y los fisiológicos, que en sí encontramos tres. Como pueden ver en el primer GIF tenemos el parpadeo, que con la realización de este movimiento de parpadear los ojos, ¿no? Podemos preservar que el globo ocular como tal no sea agredido en una medida significativa, ¿no? A veces la lesión solo son en los anexos como en los párpados, ¿no? Entonces cumple su cometido. La miosis, que cuando se contrae la pupila, pues puede ayudar a que las estructuras, por ejemplo, cuando hay un traumatismo de un cuerpo extraño o una perforación por un cuerpo extraño, no tome estructuras vitales del ojo justamente por el efecto de la contracción, ¿no? Y las lágrimas, que no solo cumplen la función de humidificar, de humectar la superficie ocular, sino también nos sirve como una protección contra agentes externos desde hongos, bacterias, ¿no? Y situaciones que pueden conllevar a una infección ocular. Por lo general las lágrimas nos ayudan en ese sentido, ¿no? Referente a la epidemiología, permítame, parece que hay alguien más que está tocando para ingresar a la actividad. Bueno, vamos a admitir al único y al último, ¿no? 20 y 15, ya no se acepta nadie más. Ok, como les decía, es una de las causas número uno, ¿no? Importantes de valoración en ausencia, digamos, de capacidad del campo visual o pérdida de la visión a nivel mundial, el trauma ocular, ¿no? Es una incidencia alta. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, tenemos 55 millones de traumas oculares al año, ¿no? Entonces, la población blanco, si ustedes quieren, por lo general, es los hombres, ¿no? Más que las mujeres, en un 80%, en un 88% en sí, con prevalencia en edades tempranas, entre los 20 y los 30 años. ¿Qué nos dice esto? Que lastimosamente las personas más que tienen más predisposición a sufrir estas eventualidades, estos accidentes, si ustedes quieren, son las personas del rubro laboral, en etapa joven, ¿no? Personas inexpertas, puede ser en su actividad laboral, deportiva o recreativa, que tienen más riesgo de sufrir algún accidente, algún traumatismo que va a conllevar a la pérdida del globo ocular o a la disminución de su agudeza visual post un accidente o un trauma ocular, ¿no? Importante, por eso es la relación entre sexo y edad. Por lo general, el número uno dentro de las estadísticas según la OMS, pues es el rubro de la construcción, ¿no? Como ustedes sabrán, no solamente en este país, sino en la mayoría de los países de Latinoamérica, el rubro de la construcción pues tiene muchas falencias, ¿no? No se tiene, digamos, mucho control con el tema de la seguridad en los operadores, en los trabajadores. Como pueden ver acá en la imagen, no todos usan gafas de protección,
¿no? Cuando en muchos países ya hay una reglamentación, hay una normativa que pide que las actividades que conlleven a ciertos riesgos o la exposición o el contacto con ciertos elementos, pues las empresas están obligadas a dotar de estos equipos de protección personal, no solamente el casco, sino los lentes, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, son muy pocos los que usan lentes dentro de esta construcción, siendo que están expuestos a los metales, al material particulado, tanto del acopio como de la manipulación de los ladrillos, por ejemplo, ¿no? El mismo ambiente, están trabajando al aire libre, el viento puede acarrear diferentes partículas que pueden llegar a generar algún tipo de trauma. Y más allá, las caídas a distinto nivel, las caídas sobre el mismo nivel, los accidentes con aplastamiento de herramientas y maquinaria pueden llegar a generar traumas oculares, ¿no? Entonces es preponderante que nosotros ya tengamos dentro de nuestra cultura fomentar el uso de elementos de protección personal en este rubro. Como rubro número dos de incidencia, tenemos al rubro de la agricultura. Como ustedes saben, muchas de las condiciones para realizar este tipo de actividad son arcaicas o son improvisadas por las familias de las áreas rurales, ¿no? Por lo general en los países desarrollados como Canadá y Europa, pues para hacer este tipo de recolección no se lo hace a mano desnuda, ¿no? Se usan guantes, se usan elementos de protección personal, pero lastimosamente en nuestros países, en Latinoamérica, pues esto no está tan desarrollado como en otros países, ¿no? En este sentido, pues evidentemente por contacto de sustancias vegetales, material particulado y otro tipo de circunstancias inherentes a la actividad, pues se puede llevar a un trauma ocular, más allá de los trastornos relacionados al contacto, ¿no? Dermatitis alérgicas, acá puede haber un choque de calor, un estrés térmico, ¿no? Porque son varias horas que están trabajando al aire libre, bajo el sol o bajo la lluvia, entonces pueden llegar a tener otro tipo de trastornos, ¿no? Son uno de los rubros más desamparados, si ustedes quieren, para la prevención y para la protección en general. Luego, no solamente se quedan los rubros de la construcción y la agricultura, también la práctica de deportes profesionales, desde deportes de contacto como las artes marciales, el fútbol, acá tenemos el tenis, ¿no? Tenemos el boxeo, muy común, ¿no? Para el tema de los traumas oculares, el famoso deporte del todo vale, ¿no? Que está en auge en Latinoamérica, y que pues lastimosamente conlleva a este tipo de trastornos. El béisbol no se queda atrás, ¿no? Los deportes que tienen que ver con el manejo, la manipulación de un balón, más aún si son pequeños, como casi del tamaño del globo ocular, tienden a ser mucho más severos, ¿no? Pero por lo general los deportes que tienen contacto o contacto mediano, pues son situaciones donde se ven, como pueden ver en las imágenes, el riesgo directo para los traumas oculares, ¿no? Bueno, referente a la afección, para ir disgregando el grado de afección, ¿no? Nosotros tenemos que separar el globo ocular en tres segmentos o zonas, ¿no? Una zona anterior, ¿no? Como pueden ver acá en la imagen, una zona media, que es la número 2, y una zona posterior. Es importante que ustedes sepan que la mayor incidencia de traumas o lesiones se dan en la zona o segmento anterior, en la zona 1, porque es la zona más desprotegida o si quieren más expuesta a los agentes agresivos externos. Entonces, por lo general, la Organización Mundial de la Salud nos dice que en primer lugar tenemos lesiones a nivel de la córnea con un 68%. Luego tenemos lesiones a nivel del cristalino con un 33%. Luego, en tercer lugar, tenemos lesiones relacionadas al vitrio, ¿no? Con un 18%. Y por último, en cuarto lugar, lesiones que relacionan a la esclera, un 15%. El resto, pues ya ocupan un porcentaje menor, pero estos son los primeros 4 lugares, ¿no?
en los órganos diana, si quieren ustedes, o los blancos que están afectados durante un trauma ocular. Ok, dentro de lo que es la oftalmología, lo que actualmente se usa como referente o como clasificación estándar, si ustedes quieren, porque existen varios tipos de clasificaciones para el trauma ocular, es la famosa clasificación de Betz, ¿no? ¿Y qué nos dice esta clasificación de Betz? Que el trauma ocular puede ser de dos tipos, de globo ocular cerrado y de globo abierto, ¿no? Cuando es globo cerrado, ¿no? Podemos tener a causa de contusiones o golpes, laceraciones lamelares, ¿no? O si son abiertos, tenemos las laceraciones, ¿no? Dentro de las laceraciones pueden ser penetrantes, tenemos a los cuerpos extraños en globo ocular, ¿no? Los perforantes, diferencia entre penetrante y perforante, penetrante que tiene un orificio de entrada, pero no de salida. Perforante puede tener un orificio de entrada, tiene un orificio de salida o tiene múltiples orificios por las características del ojo y por las características del objeto que ha producido la lesión, ¿no? Y por último, dentro de las de globo abierto tenemos las rupturas como tal, ¿no? Entonces, ojo que esto puede que sea una pregunta en la evaluación, ¿no? Es una de las clasificaciones actuales que se usa más dentro de lo que es la oftalmología, la famosa clasificación de Betz. Es importante puntualizar algunas definiciones de manejo referente al trauma ocular, ¿no? Entonces, cuando nos refiramos a pared ocular, por lo general, simplificando, vamos a relacionar lo que son las estructuras de la córnea y la esclera, ¿no? En este manejo de este tipo de trastornos, ¿no? O lesiones, si ustedes quieren. El trauma ocular cerrado se refiere a una herida de espesor incompleto de la pared ocular, ¿no? Es una herida de espesor incompleto de la pared ocular. En cambio, el trauma ocular abierto es una herida de espesor completo en la pared del globo ocular, ¿no? Esa es la diferencia entre el trauma ocular cerrado y abierto. Referente a ruptura o estallido ocular, ¿no? Lo vamos a considerar como una herida de espesor completo de la pared ocular, pero ojo que es secundaria a un trauma contundente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con laceración? Laceración es una herida de espesor completo de la pared ocular, secundaria a un trauma por un objeto afilado, ¿no? Entonces, esto puede cambiar su situación, obviamente, porque como el objeto está afilado, si hay un movimiento o por ejecución de los factores de gravedad o de movimiento o de presión, puede generar daños mucho más severos, ¿no? Luego tenemos las heridas penetrantes, que es una laceración única de la pared ocular, usualmente por un objeto afilado o romo, ¿no? Un cuerpo extraño intraocular se refiere a un objeto extraño, retenidos causados por heridas penetrantes, ¿no? Retenidos por lo general en la superficie del globo ocular, pero pueden llegar a penetrar o perforar también, ¿no? Herida perforante se refiere a dos o más laceraciones en la pared ocular, ¿no? Que son heridas de entrada y de salida, lo que les decía, ¿no? Pero lastimosamente, al ser el ojo un órgano que tiene estructuras gelatinosas y acuosas, pues a veces, como les decía, por gravedad, por movimiento ocular o por movimiento del objeto que ha generado la lesión, puede haber más orificios de salida o pueden producirse más lesiones en la integridad de la pared ocular, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta estas definiciones o conceptos dentro del manejo de lo que es el trauma ocular. Acá les presento una tablita muy interesante donde nos refiere la incidencia de lesiones con un globo ocular cerrado, uno abierto, ¿no? Una lesión con globo ocular abierto y la destrucción, ¿no? De la integridad del globo ocular. Referente a el globo ocular cerrado, las injurias o lesiones con globo ocular cerrado, el primero, el que encabeza número 1, tenemos a causa de contusiones o golpes de diferente grado, ¿no? Un golpe, un puñete,
una patada, generalmente, como les decía, en las actividades deportivas, ¿no? Las laceraciones laminares, ¿no? En segundo lugar, referente a las lesiones del globo ocular abierto, tenemos las rupturas del globo ocular como primera, las penetraciones, ¿no? Las perforaciones en segundo y tercer lugar. Y referente al estallido del globo ocular o la destrucción del globo ocular, tenemos los traumatismos con evisceraciones, ¿no? Generalmente estos son en accidentes complejos, ¿no? Por lo general, o con intercambio de energías, como los accidentes de tránsito, las caídas de altura, ¿no? O los impactos con superficies o maquinarias contundentes, ¿no? Bueno, referente a el enfoque inicial que le tenemos que dar a un paciente que acude a la sala de emergencias con un posible trauma ocular, nosotros tenemos que poner en una balanza el trauma ocular versus el paciente politraumatizado, ya que por lo general en un 80-90% tiene una relación directa el paciente politraumatizado con un TEC o con un trauma ocular también en diferente grado, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que debemos hacer ante esta situación, ante este enfoque, al abordar al paciente, tenemos que priorizar no propiamente dicho el trauma ocular, sino la vida o el riesgo inmediato del paciente. Acá lo describe como el ABCDE, ¿no? Los signos vitales, la estabilidad del paciente, ¿no? Si respira, si tiene presión arterial adecuada, ¿no? Entonces, también tenemos que ver de la estabilización de los signos primordiales o vitales del paciente antes de poder tratar este tipo de trastornos. Es lo primero que debemos hacer ante este tipo de situación. Como segundo punto neural dentro del manejo, es evitar la aplicación de tópicos hasta determinar la clase de trauma. Lastimosamente, cuando una persona, y esto yo lo he visto en mi rubro, sufre un accidente en su hogar o en su actividad de trabajo y no tienen un médico en la empresa, pues lo primero que se hacen es echarse agüita, echarse cremita, ponerse una hojita, o la vecina le dice que le ponga un rosario, no sé, se ponen una y mil cosas. Incluso yo en el trópico he visto gente que ante una mordedura, una quemadura, una lesión en el ojo, se echa orín, se echa heces, ¿no? Imagínense si hay una lesión con compromiso en las estructuras oculares y meterse, por ejemplo, hoja de coca masticada, que tal vez no está totalmente limpia, ¿no? Podemos producir efectos de infecciones severas ante esas situaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar que el paciente, si está en nuestras manos, proceda a hacer este tipo de situaciones. Informarle, ¿no? Señor, lo vamos a atender, por favor, no se ponga nada al ojo, no se lo toque, por favor, ¿no? Luego, no debemos retirar los cuerpos extraños, ¿no? Y esto lastimosamente es algo que no todos lo cumplen en el área de emergencias por falta de criterios. Obviamente que la mayoría de los casos son cuerpos extraños superficiales, en la superficie del globo ocular, una tierrita, una basura, polvo, ¿no? Que llega a irritar el globo ocular. Pero hay un porcentaje, especialmente en el rubro industrial, donde los cuerpos extraños, pues, no son estructuras simples que se adhieren a la superficie del ojo, pueden llegar a penetrar. Acá ya tenemos desde clavos, estructuras metálicas, astillas de madera, partículas metálicas, la famosa lana de vidrio, ¿no? La lana de vidrio que prácticamente no se puede distinguir a simple vista sobre la superficie ocular. Diera la impresión que es una basurita, ¿no? Que es polvo que ha entrado a la superficie ocular, pero cuando es lana de vidrio existe un riesgo alto de vaciamiento y pérdida del contenido del globo ocular. Entonces, muy importante, antes de proceder a hacer la limpieza o de extraer el objeto, pues no lo hagamos porque podemos generar un daño si no lo hemos evaluado de manera adecuada, la profundidad y el compromiso, ¿no? Que haya entre este objeto extraño y la estructura del ojo propiamente dicha. Bueno, importante la historia clínica adecuada, ¿no? Saber si este trauma ha sido a consecuencia de un accidente, de un golpe, de un deporte, ya nos va a dar indicios de cómo podemos proceder.
o qué especialistas vamos a poner a disposición del paciente. Como les decía, por lo general no va a bastar con el internito que está al lado para atender a este tipo de pacientes. Muchas veces acudimos al cirujano general mínimamente, ¿no? Si entramos a una operación, al anestesiólogo, al imagenólogo, si necesitamos una tomografía o si necesitamos alguna valoración complementaria por las características de las lesiones, por ejemplo, en las fracturas de base de cráneo o en las fracturas de paredes oculares, ¿no? Entonces es muy importante hacer una historia adecuada, ¿no? De cómo se ha suscitado la eventualidad, los mecanismos del trauma, lo que les decía, ¿no? Si ha sido un golpe, si ha sido una caída, si ha sido un objeto contundente, penetrante, una quemadura química, ¿no? Importante saber el mecanismo de la lesión, el tiempo de evolución, importantísimo también. Yo he visto en el rubro que hay gente que sufre una lesión, los trabajadores en obras civiles, me refiero a la construcción, dicen, no, debe ser una basurita. Día 1 se ha irritado el ojo. Día 2 tiene inyección conjuntival importante y hasta puede haber sangrado. Día 3 ya pues he empezado a fibrosar material alrededor del cuerpo extraño, ¿no? Entonces hay gente que pues lastimosamente con el tema ocular, la atención debería ser lo más inmediata posible para evitar lesiones en la agudeza visual permanentes o pérdida misma de la capacidad visual, ¿no? Los antecedentes, si la persona sufre de diabetes, hipertensión, otro tipo de enfermedades sistémicas que pueden conllevar a una complicación dentro de su manejo o de su cuadro, ¿no? Por lo general se hace uso de examen de lámpara de hendidura y externo, ¿no? Es una de las herramientas de las cuales se vale el oftalmólogo para hacer un análisis de imagen, si ustedes quieren, para evaluar, por ejemplo, el grado de la lesión o el complemento o estructura que está implicada en la lesión, ¿no? Y una valoración de la agudeza visual nunca está de más hasta que llegue el especialista, ¿no? El cirujano o el oculista o el médico oftalmólogo especializado, ¿no? En tema, digamos, neurológico o traumático. Entonces podemos ir viendo el tema de la agudeza visual para darle un dato, un referente importante al médico que va a manejar este tipo de situación, ¿no? Y ya lo hablábamos en la anterior presentación, no es necesario que andemos con nuestra tabla de Snellen para valorar la agudeza visual en la sala de emergencias, ¿no? Existen otras metodologías que podemos hacer uso. Bueno, los primeros agentes lesivos, si ustedes quieren, para el trauma ocular, están las quemaduras oculares, ¿no? Los agentes lesivos en sí serían las sustancias, ya sean ácidas o álcalis, ¿no? Las etiologías son identificadas en tres aspectos. Tenemos las físicas, ¿no? Que pueden ser por efectos térmicos, altas temperaturas o temperaturas de congelación van a significar lesiones que pueden llegar a ser irreversibles para el globo ocular. No se olviden que las estructuras son gelatinosas y acuosas. Pueden cambiar su estado, ¿no? Con las temperaturas altas o bajas. La electricidad que termina destrozando las estructuras propiamente dichas. Esto, por ejemplo, lo sufren los trabajadores del rubro eléctrico, los electricistas, ¿no? Los linieros cuando los ven en un poste de luz, cuando sufren un accidente por contacto de arco eléctrico, por ejemplo, probablemente el riesgo número uno es el paro cardíaco por el choque eléctrico, pero durante esa situación fácilmente puede haber estallido del globo ocular o lesión de trauma ocular abierto o cerrado, dependiendo del grado de la lesión. O incluso, si no ha habido una afección directamente en el ojo por el contacto eléctrico, la caída de un poste que sea de 4, 6, 7 metros puede generar un impacto en el globo ocular, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Las químicas, ¿no? Lo decía, la exposición a sustancias ácidas, ¿no? Como líquidos de batería de carros, limpiadores de piscina, el vinagre casero que utilizamos en la mesa, ¿no? Los álcalis, como ser los limpiadores, fertilizantes, pesticidas, cemento, amoníaco, generalmente estas pastas para fijar las ventanas, ¿no?
hay unas pastas especiales que se mezclan para hacer uso, generalmente en el ramo de la construcción, ¿no? Y por último, las radiaciones. La exposición a radiaciones ionizantes o no ionizantes, pues pueden llegar a comprometer lesiones oculares, por lo general a largo plazo, ¿no? Pero, por ejemplo, en una actividad de una gamografía, una exposición súbita a digamos, cantidades que estén sobre los límites permisibles de tolerancia, pues pueden llegar a generar traumas oculares, ¿no? Y referente a las sustancias químicas, importante recalcar que dentro de los ácidos, este tipo de lesiones que tienen, digamos, contacto con sustancias ácidas, producen desnaturalización de las proteínas, ¿no? De los componentes del globo ocular, ¿no? Y también difunden poco a los tejidos más profundos, ¿no? O sea, todas estas proteínas que cumplen una función dentro del globo ocular, por esta desnaturalización, pues tienden a no circular de manera adecuada, ¿no? Y las autolimitadas, ¿no? Llegan a estar autolimitadas en su uso y en su función dentro del globo ocular. Bueno, el pronóstico con las sustancias ácidas, pues es razonable. Obviamente siempre se trata de manejar haciendo una limpieza del globo ocular. Vamos a ver si en la siguiente presentación nos un poquito disgrega ese tema de la atención, pero por lo general es la limpieza, ¿no? Del globo ocular, limpieza continua, ¿no? Para contrarrestar este tipo de sustancias. El pronóstico, si se maneja rápido, ¿no? En un tiempo adecuado, pues puede ser razonable y la pérdida de capacidad visual es mínima, ¿no? Cosa que no pasa con los álcalis. Con los álcalis es otra historia, ¿no? Penetran profundamente a las estructuras del globo ocular, pueden atravesar estructuras oculares destruyéndolas durante su paso, ¿no? Son progresivas, ¿no? Son cuadros clínicos más graves y con peor pronóstico porque van destruyendo las estructuras propiamente dichas. Entonces la exposición al álcalis, ¿no? Si no se maneja de manera rápida, puede llegar a comprometer no solo la agudeza visual, sino la pérdida de la visión propiamente dicha. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las quemaduras oculares, ¿no? Entonces, la clínica nos dice que estas se dan por se puede presentar disminución de la agudeza visual o de la visión. El dolor puede ser de moderado a severo, ¿no? Puede haber presencia de blefaroespasmos, ¿no? Enrojecimiento conjuntival y también fotofobias, ¿no? Los signos de leves a moderados pueden ser defectos epiteliales corneales, queratopatías punteadas, isquemia limbal o importante, defectos conjuntivales focales, las quemosis, las hemorragias, reacción en la cámara anterior leve, edema palpebral leve, pérdida de las pestañas por la quemadura misma o las quemaduras de piel palpebral, ¿no? En los anexos, como pueden ver en las imágenes. Más lo podemos ver todo lo que está describiendo en esta segunda imagen, ¿no? En esta segunda imagen donde vemos que está irritado todos los anexos del globo ocular, ¿no? Y los severos, que van desde la quemosis severa, isquemia limbal importante, isquemia conjuntival, opacidad corneal importante, moderada, severa, reacción cámara anterior, elevación de la presión intraocular, necrosis retiniana y focal. Todos estos trastornos que van a generar, que van a provocar en el ojo, como podemos ver en la imagen, pues esta coloración blanquecina por la quemadura propiamente dicha. Podemos ver la vascularización anómala alrededor de las estructuras superficiales oculares que están afectadas. Y en el caso de la imagen de abajo, ¿no? Por el compromiso vascular, pues el edema, la inflamación, la irritación, y en este segundo caso, pues es mucho más doloroso que en el primer caso, ¿no? Pero tienen una relación estrecha, ¿no? A esto ya se pueden apuntar trastornos que ya hemos visto en los temas anteriores relacionados al trauma ocular, ¿no? Desde las cataratas, desprendimiento de retina y otros tipos de trastornos, de acuerdo si a esto también está asociado algún tema de algún trauma, ¿no? Referente al tratamiento, como lo decía anteriormente, por lo general
se puede recurrir a anestesia con tópico antes de la irrigación. ¿Por qué? No se olviden que el procedimiento de hacer el lavado ocular, de por sí, al ser constante y continuo, va a generar una agresión y puede llegar a ser muy doloroso en un ojo irritado, ¿no? En la eliminación de restos en el fondo de saco conjuntival, importante usar estas metodologías como el poner un cotonete, ¿no? Sobre el párpado superior para poderlo plegar y buscar bien en los fondos de saco, ¿no? Porque por ahí no necesariamente va a estar alojado un cuerpo extraño. En el caso de las quemaduras puede haber contenido de ácido, álcalis, ¿no? Que puede estar significando como agente agresor en el globo ocular. Y lo importante en el lavado es retirar todo esto, ¿no? Si dejamos un poco de estos líquidos, que por lo general son líquidos, pueden ser humos y vapores también, pues el lavado ocular no va a ser óptimo, ¿no? No va a ser efectivo. Luego del lavado, pues ya dependiendo del grado de la lesión, podemos optar a la cirugía o no, o desbridamiento de los cuerpos extraños incrustados en la córnea, si es que el objeto, en el caso de que sea un objeto, haya penetrado, ¿no? Podemos optar luego con la aplicación de antibióticos tópicos, ¿no? Profilácticos para evitar el tema de las infecciones, las conjuntivitis, posexposición, ¿no? Analgésicos vía oral, efectivamente, porque el globo, no solamente por la agresión que ha sufrido, sino por la manipulación y el manejo durante la tensión, pues va a estar irritado y doloroso, ¿no? Para ese tema de la inflamación podemos optar a los corticoides tópicos o sistémicos, ¿no? Entonces este es el manejo en primera instancia que se puede hacer en sala de emergencias, cuando la lesión no compromete otras estructuras, ¿no? El tratamiento, los otros manejos que podemos hacer, ¿no? Se pueden hacer uso de cicloplégicos, ¿no? Como la atropina al 1% cada 12 horas, ¿no? Podemos usar hipotensores tópicos, no hay referencia respecto al uso de alguno en específico, ¿no? Se puede usar el que tengamos a mano. Lubricantes tópicos libres de preservantes, ¿no? Algunos lubricantes tienen algún tipo de fragancia, aroma, eso los desclasifica para utilizarlos, ¿no? No cualquier lubricante, ¿no? El que generalmente es neutro, pues no va a tener ni coloración ni olor, ¿no? Los lentes libres de preservantes, lo decía, ¿no? Esto puede ser de 1 a 2 horas o dependiendo de los defectos corneales, ¿no? Se puede hacer aplicación de estos ungüentos, ¿no? Y la lisis de adherencias conjuntivales, ¿no? Cuando se manifiesta la lisis de adherencias conjuntivales, pues tenemos que intervenir y tenemos que ir viendo el tema ya de manera quirúrgica. Como pueden ver acá en el ejemplo del cimblefarón, ¿no? Que son estas adherencias, ¿no? Que se producen a raíz de la agresión. Cuando el ojo está sano, no tiene estas adherencias, ¿no? Estos tejidos que se van formando post-agresión en el globo ocular. Acá lo podemos ver mucho más claro porque hay una vascularización, ¿no? Alrededor de las adherencias que se han ido formando, ¿no? Podemos ver clarito. Y lo que forman los panus, los famosos panus o infiltrados vasculares de la conjuntiva córnea, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos buscando durante el tratamiento o manejo de este tipo de lesiones. Bueno, ahora vamos a hablar del trauma ocular cerrado, ¿no? Como ya lo estábamos hablando anteriormente, puede ser causado por un trauma directo al globo ocular con objetos usualmente sin filo, pueden ser pelotas, en el caso de los deportes pueden ser guantes de box o de otro tipo de deportes de contacto, ¿no? Pueden ser incluso zapatillas durante las actividades deportivas del básquet, fútbol, carreras, etcétera. O sea, es un objeto contundente, ¿no? Que por lo general no tiene punta, ¿no? Entonces, los mecanismos fisiológicos son el vector de la fuerza hacia el globo ocular, como podemos ver en la imagen. El objeto contundente golpea con la superficie del globo ocular, produciendo la lesión. Por segunda instancia tenemos la compresión y la descompresión del globo ocular propiamente dicho, lo que puede generar desprendimientos, ¿no?
en las estructuras, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y por último puede haber lo que es la laceración por objetos no afilados, por el golpe propiamente dicho. Los síntomas que están relacionados al trauma ocular cerrado, por lo general son dolor, que puede ser de moderado a severo. Cuando están relacionados a golpes contundentes o deportes fuertes, pues puede llegar a ser severos. Las fotofobias, los lagrimeos, la disminución de la visión, ¿no? Los fosfenos, las miodesopsias, lo que decíamos, las manchitas, las mosquitas, ¿no? Aumento de esta manifestación. Referente a los signos, podemos encontrar desde hematomas o edemas palpebrales, ¿no? Obviamente porque ha recibido, digamos, el intercambio de energía, el globo ocular, pero también sus anexos. Por lo general, una persona por un reflejo, pues no recibe el golpe con el ojo totalmente abierto. En una cuestión de milisegundos tiende a cerrar los párpados para proteger de alguna medida al ojo, ¿no? A la estructura del ojo. Podemos tener hemorragias subconjuntivales, ¿no? Quemosis conjuntival, abrasiones o ulceraciones corneales, cuando el paciente se ha dejado y dice, no, me voy a poner hielito y de aquí a una semana recién voy a hacer consultas y no baja, ¿no? Cuerpos extraños corneales durante el deporte. A veces he visto en algún deportista que le ha entrado un trocito, una partícula de vidrio, y que él pensaba que era una arenita, una tierra que trataba de lavarse en la ducha, y ha estado así por 3 días, más bien no ha perdido el ojo, ¿no? Ifema, los facos o iridodonesis, ¿no? Y los desgarros o desprendimientos, los edemas retinianos, ¿no? Y la conmoción retiniana como signos principales. Obviamente todos estos relacionados al intercambio de energías por el golpe, por la contusión, ¿no? Acá podemos ver algunos ejemplos de trauma ocular cerrado. Acá vemos uno que se manifiesta con hemorragia conjuntival. Como pueden ver, la sangre no es una sangre viva rutilante, y es una sangre que está en proceso de coagulación, ¿no? Pero que se circunscribe, pero casi dibujado alrededor de las estructuras del ojo, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen. A ver, vamos a cambiar a una pluma. Sí, mejor. Luego tenemos el tema de las quemosis, que son el edema conjuntival, como pueden ver acá en la imagen. Hay una retención de líquidos porque puede estar alterado el sistema vascular, ¿no? Por el golpe, ¿no? No necesariamente se han roto los vasos, ¿no? Sino el drenaje puede estar afectado, lo que va a generar pues un edema, ¿no? En toda la parte del globo ocular, como pueden ver acá en la imagen. Otra cosa que podemos observar son las famosas equimosis palpebrales o signo del mapache, ¿no? ¿Por qué signo del mapache? Ustedes han visto tal vez en vivo un mapache o en películas que tiene como un antifaz, ¿no? Y por lo general esto se puede ser consecuente a un golpe, a una contusión, a una pelea, ¿no? Donde se haya impactado cerca del globo ocular, pues aparece ese moretón, ¿no? Ese equimosis palpebral, como podemos ver en la imagen, ¿no? El moretón alrededor de las partes anexas del ojo. Bueno, referente al trauma ocular cerrado, vamos a hablar, ¿no? De buscar signos de alarma al examen físico, ¿no? Como por ejemplo los defectos pupilares aferentes, ¿no? Las anisocorias, como en la imagen de acá. Le hacemos una pequeña valoración con la linterna y vemos pues que no hay ese reflejo consensual, ¿no? Uno está en midriasis y el otro está en miosis, ¿no? Entonces también hablamos de las iridodiálisis y la ciclodiálisis, como podemos ver en la imagen de acá, donde por la gravedad las estructuras que se desprenden van a bajar, ¿no? Y van a ser evidentes a una simple inspección, ¿no? También tenemos los facos, ¿no? Las iridodonesis, ¿no? Las luxaciones o subluxaciones del cristalino, ¿no? Las ifemas y las hemorragias conjuntivales masivas, ¿no? Acá podemos tener también las discorias pupilares, ¿no?
Acá pues, vemos la manifestación, esto ya lo habíamos hablado en los temas anteriores. Entonces, en la valoración del trauma ocular cerrado, para mí es importante identificar, por ejemplo, los facos que hablábamos en la anterior tablita. Y acá en el GIF pueden ver cómo se manifiesta el faco o temblor del iris, ¿no? Es se puede ver acá en la imagen el temblor del iris. ¿No? Es una imagen muy interesante y didáctica para identificar durante la inspección. También en el caso de lo que decíamos, las luxaciones o subluxaciones del cristalino, en sus manifestaciones que las hablábamos, ¿no? En los temas anteriores, acá tenemos las características de cómo podemos ver los desprendimientos, ¿no? Las luxaciones o subluxaciones en el cristalino. Bueno, referente al trauma del globo ocular cerrado, ¿no? También podemos hallar las manifestaciones de los famosos ifemas, ¿no? Que como pueden ver son visibles a simple vista y por un tema de gravedad siempre tienden a bajar en la parte posterior del globo ocular, como pueden ver en la imagen acá. Entonces, dependiendo qué partes va tomando, esto va cambiando de grado, como pueden ver en la imagen, tenemos grado 1, como en la imagen que estamos acá remarcando, ¿no? Ya un grado 2, ¿no? Como en esta otra imagen, que ha tomado más parte de estas estructuras. Un grado 3, que no tenemos acá un ejemplo, pero que ya prácticamente toma más de la mitad de la superficie, ¿no? Y un grado 4, cuando realmente se ha tomado toda la estructura, ¿no? Tratamiento. Por lo general, el tratamiento tiende a ser quirúrgico, ¿no? Para lo cual se usa la tinción hemática estroma corneal, ¿no? Como pueden ver acá en la imagen, es la utilización de esta tinción, ¿no? Bueno, lo que se busca con esta tinción es tipificar, si ustedes quieren, el deterioro visual significativo. Por lo general, no existe una reducción del 5% en los primeros 8 días, del 50%, mejor dicho, en los primeros 8 días. La presión intraocular puede estar aumentada, ¿no? Y conforme al tiempo, esta va a ir o tendría que ir disminuyendo, ¿no? Dependiendo al tiempo y también al compromiso. Por ejemplo, acá nos habla de la presión intraocular por más de 24 horas en casos de anemia falciforme. O sea, son condicionantes que van a ayudar a determinar cómo se manifiesta esta tinción dentro de la valoración. Por lo general, los niños son los que tienen más riesgo de ambliopía en estos casos. Los hallazgos del segmento posterior. Como pueden ver acá en la imagen, podemos tener los famosos edemas de Berlín, ¿no? Que ustedes pueden identificar en estas partes blancas de la imagen, ¿no? Estas son las partes edematizadas, estos contornos blanquecinos, ¿no? También podemos encontrar ruptura coroidea, que son estas partes amarillentas, como si fueran, digamos, granulaciones, ¿no? También podemos encontrar las hemorragias vítreas, ¿no? Desde los desgarros retinianos y desprendimientos de la retina, que por lo general están asociados también a las manifestaciones, como podemos ver en la imagen, donde hay desprendimiento y hemorragias a diferentes niveles, ¿no? Acá vemos todavía los hallazgos en el segmento posterior, tenemos las hemorragias vítreas, y la típica coloración rosácea, ¿no? Que podemos identificar, como lo hablábamos en el tema anterior. Este es un grado más avanzado. En un grado menos avanzado, pues todavía podemos identificar bien las hemorragias referente a la vascularización del globo ocular, ¿no? Ahora vamos a hablar de los traumas orbitarios, ¿no? Por lo general está comprometida la anatomía de la pared orbitaria, ¿no? Las paredes más frágiles dentro de estas estructuras, la parte medial e inferior, ¿no? De la órbita ocular. Como pueden ver acá en la imagen, a raíz de la exposición de este objeto a velocidad
hacia el globo ocular, lo que se ha podido dañar justamente es la más típica, ¿no? La pared inferior, ¿no? Entonces puede haber fractura de paredes, sí. ¿Cómo podemos identificar si manifiesta a la auscultación, si podemos sentir los crépitos a la palpación, escucharlos y sentirlos, ¿no? La restricción de movimientos oculares, por lo general está muy comprometido el movimiento ocular, porque puede, a raíz de estas fracturas de la base, ¿no? O de la parte inferior, puede haber compromiso de los músculos del globo ocular, ¿no? Por la fractura misma. El signo del mapache, que lo hablábamos anteriormente, ¿no? Los hemosenos, cuando hay una relación con los senos paranasales, cuando hay una fractura a ese nivel, ¿no? Escurrimiento posterior hemático, no necesariamente en la parte anterior, ¿no? Puede ser en la parte media o posterior el escurrimiento, dependiendo si ha habido una lesión de la continuidad de la superficie del globo ocular, pero por la parte posterior, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a hacer uso de una tomografía, que va a ser lo más sensato para identificar. Como siempre, dentro de estas placas se pide hacer la parte comparativa simétrica, ¿no? Como pueden ver, aquí hay fractura, ¿no? De esta parte, y la parte que está más clara son los hemosenos, porque aparentemente hay una colección de contenido hemático, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer una comparación simétrica dentro de las imágenes, ¿no? Acá tenemos una neuropatía óptica traumática, ¿no? Porque podemos ver que este globo ocular y la parte que va a la vía no está simétrica con esta otra, entonces la fractura ha comprometido este nivel, ¿no? Entonces ya podemos ir identificando las lesiones, siempre de manera comparativa y simétrica. Lo propio pasa acá, acá está la fractura, ¿no? Referente a los traumas abiertos, ¿no? Por lo general son penetrantes o perforantes con objetos agudos o romos, ¿no? Un lápiz, un lapicero, un bolígrafo, una barra de algo, ¿no? Porque por lo general va a impactar a la superficie ocular, usualmente causados por objetos con filo. Hay un compromiso mayor de estructuras oculares, hay mayor riesgo de endoftalmitis, ¿no? Los signos que vamos a buscar son generalmente los relacionados a traumas indirectos o abiertos. Por ejemplo, puede manifestar pérdida de cámara, hipotonicidad, tracción vítrea, ¿no? Ya no tanto por la perforación, sino por el intercambio de energías que puede ir hasta la retina, ¿no? Hemorragias vítreas a diferentes niveles, iridofocodenesis, las cataratas y las luxaciones del cristalino. Al igual como lo decíamos anteriormente, la tomografía pues va a ser de gran ayuda para el tema de valoración simétrica, ¿no? Como pueden ver, acá está afectado no solamente la par por la inflamación, no es simétrico, ¿no? Las lesiones pueden ser a varios niveles de las paredes, ¿no? Ya sea en la pared inferior, superior o media. Y obviamente está implícito la alteración en la superficie del globo ocular. Como pueden ver, las lesiones acá son evidentes, ¿no? Referente a los traumas abiertos, puede haber pérdida de humor acuoso. Acá es evidente que el daño ha producido la salida de contenido, lo que les decía, ¿no? Acá el trastorno es más interno, lo podemos ver por la manifestación, la separación, ¿no? De las estructuras internas relacionados al humor acuoso, ¿no? Podemos usar el famoso signo de Seidel, ¿no? Que consiste en la aplicación de fluoresceína. Y como pueden ver, al lavado posterior de la aplicación de esta metodología, vamos a identificar, porque la fluoresceína va a desaparecer en las áreas donde ha habido el desgarro o la lesión, como pueden ver acá en la imagen, ¿no? Es una de las técnicas más utilizadas y menos invasivas referente a lesiones o traumas en el globo ocular, ¿no? Podemos manifestar también las famosas cataratas estrelladas que veíamos en temas anteriores, ya cuando la lesión es en la cámara posterior, ¿no?
las secundarias a traumas, que no son muy comunes, lo hablábamos en el tema anterior, pero las manifestaciones son típicas. Acá podemos ver cómo se forma la lesión estrellada, ¿no? A simple valoración, pues uno lo llega a identificar. Referente a los cuerpos extraños, lo que se sugiere, y lo hemos resaltado desde un principio, es no retirar el cuerpo extraño de la superficie afectada. ¿Por qué? Porque estos objetos, por lo general, pues no solo son, digamos, simétricos o uniformes, como lo son un lápiz, un bolígrafo, una barra metálica, ¿no? Tenemos el caso de los anzuelos. Uno puede pensar que es solo un hilo, ¿no? De cobre, de algún tipo de metal, pero no, esto por dentro puede ser un anzuelo, ¿no? Y puede estar doblado el ingreso en la parte interna y nosotros no lo vamos a poder identificar a simple vista. O en el caso de los tornillos que tienen biseles, dobles puntas, entonces no tenemos la seguridad de que sea una punta roma y también el grado de penetración dentro de las estructuras puede llegar hasta el nervio óptico, ¿no? La lesión, entonces a simple vista no lo vamos a poder saber, ¿no? Es acá necesario utilizar exámenes complementarios, por lo general de imagen. Y dentro de estos tenemos los cuerpos extraños intraoculares, ¿no? Y como les decía, hacemos uso de los gabinetes de imagen, ¿no? Acá podemos identificar, por ejemplo, el cuerpo extraño, ¿no? Aparentemente ha ingresado por acá, hay una deformación del globo ocular, ¿no? Es más evidente en este ojo que en este otro, se nota la inflamación, pero el objeto, el cuerpo extraño, se ha alojado en la parte posterior, ¿no? Generalmente son cuerpos pequeños, ¿no? Y se recomienda no realizar la resonancia magnética cuando los cuerpos extraños son pequeños, porque nosotros en ese momento ignoramos si esto va a responder a la atracción magnética, ¿no? Del aparato, de la resonancia magnética. Y eso va a generar que el cuerpo dentro del globo ocular se movilice, dañando no solamente las estructuras vasculares, los otros órganos relacionados o las paredes y las capas del globo ocular. O sea, podemos licuar prácticamente adentro con uno de estos cuerpos extraños pequeños o penetrantes, ¿no? Por lo general se usa la ecografía ocular en su modo A o en su modo B, donde pueden ver acá en la flechita, identifica el cuerpo extraño, y la coloración, ¿no? Acá es más evidente, ¿no? La tonalidad es mucho más oscura cerca a la lesión, a diferencia del resto que es más clara. También tenemos el estallido ocular, ¿no? Que no solamente se circunscribe a las lesiones vasculares del ojo, porque acá puede haber estallido de todos los vasos, ¿no? Y vaciamiento del contenido, no solamente hemático, en la parte posterior, ¿no? También puede estar relacionado por el golpe. Acá podemos ver, por ejemplo, una pelota, una piedra que golpea el globo ocular, va a producir que el contenido interno en la cámara posterior, pues por la presión ejercida, se disperse, ¿no? Hacia donde pueda ir, generando lesiones en los músculos, en las partes de inserción de los músculos oculares, limitando de manera considerable el movimiento, ¿no? Pero también acá vamos a ver el sangrado típico por el impacto, por la agresión, como pueden ver acá en la imagen, ¿no? Ahora vamos a hablar de la endoftalmitis postraumática, que no es considerado como un trauma propiamente dicha, ¿no? Pero lo vamos a citar porque es una consecuencia que nos va a dar un peor pronóstico referente a la agudeza visual. Acá nos dice que hay un 25, un 30% de casos de endoftalmitis posteriores a algún trastorno, un trauma o una lesión en el globo ocular, ¿no? La incidencia es de 4 a 16% en los traumas abiertos, de 6 a 3% en presencia de cuerpo extraño intraocular. O sea, por lo general esta complicación no va a ser inmediata, no va a ser inmediata, mejor dicho, o a corto plazo, puede ser a largo plazo, ¿no? Los diferentes factores de riesgo que pueden estar asociados
son los retrasos en el cierre primario de la herida en las primeras 24 horas. Lo típico, la gente se tiende a dejar en el tiempo al hacerse atender y pasadas las 24 horas el pronóstico es peor, incluso puede haber pérdida total de la visión, ¿no? Bueno, generalmente están asociados a heridas de objetos astillados, ¿no? O que no tienen una estructura uniforme. Por ejemplo, las maderas, las astillas de maderas, material contaminado del suelo, no solamente por la exposición a infecciones, ¿no? Uñas de animales salvajes o mascotas, ¿no? Cuando jugamos con algún perrito o un gatito, y obviamente el animal pues no tiene una higiene adecuada al producir la lesión, que por lo general es penetrante, pues puede inocular todas las bacterias que están alojadas en la superficie, ¿no? Entonces, también están relacionados a procedimientos dentales. No se olviden, cuando hay afección de las estructuras macizas de la boca, algunos tienen relación también con algunas estructuras que van relacionándose con el entretejido de los órganos visuales, ¿no? Dentro del macizo craneal. Entonces, ahora vamos un poquito a puntualizar los factores protectores, ¿no? Que son, que son el ifema y el prolapso del iris. Cuando se manifiestan estos trastornos, ¿no? Los factores protectores están comprometidos, ¿no? También tenemos a los gérmenes más comunes que pueden producir esta endoftalmitis postraumática. Los más típicos son los estafilococos, los estreptococos, los bacilos gram positivos y negativos. En este sentido, el tratamiento más común pues va a ser el uso de la vitrectomía vía pars plana o los antibióticos intravítreos, ¿no? También podemos hacer uso de las metodologías, ¿no? De lo que son las endoftalmites, vitrectomías en Study Group, que es una metodología, que son unos procedimientos que se pueden hacer, pero ya más relacionados a los tratamientos quirúrgicos y postquirúrgicos en este tipo de trastornos o lesiones. Ahora vamos a hablar del trauma ocular abierto, ¿no? Por lo general y por la asociación a este tipo de trastorno, el paciente debe llegar a ser hospitalizado, ¿no? Y la indicación es nada por vía oral, ¿no? Nada por vía oral, mientras dura el cuadro al que está relacionado este tipo de lesión. Por lo general, el trauma abierto está relacionado a politraumatismos, a agresiones físicas o químicas ya significativas, donde el paciente tiene que estar internado. Y obviamente, a la vez que nada por vía oral, pues hay que pasarle líquidos endovenosos, ¿no? Todo por vía endovenosa, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle, como pueden ver en la imagen, el escudo protector a los agentes externos, ¿no? Y tener cuidado de no aplicar tratamientos tópicos, ¿no? Evitar las maniobras de Valsalva, ¿no? Evitar también los antieméticos, ¿no? Si vamos a optar a antibióticos intravenosos porque tal vez la lesión está asociada, por ejemplo, a un traumatismo con componentes infecciosos, como les decía, con la garra de un animal o con algún elemento que estaba infectado, sucio, podemos optar con los antibióticos intravenosos de amplio espectro. Acá nos sugiere la vancomicina, 1 gramo cada 12 horas, o la ceftriaxona, 1 gramo cada 8 horas, ¿no? También se sugiere administrar la vacuna antitetánica. Por lo general, los objetos que van generando este tipo de traumas son metálicos, donde se aloja y donde se reproduce el tétano, ¿no? Entonces es muy buena idea aplicar el tetanol o vacuna antitetánica. ¿Puede administrarse analgésicos intravenosos? Puede, dependiendo la tolerancia del paciente, ¿no? El manejo quirúrgico, por lo general, es el cierre de la herida primaria durante las primeras 24 horas, lo decíamos, ¿no? Debe haber un segundo tiempo quirúrgico porque por lo general hay compromiso o complicaciones en pacientes que ya han tenido una vitrectomía anterior o posterior o facos o algún tipo de manifestación
posterior a este trauma, pues tiene más posibilidad de hacer complicaciones. Entonces, un segundo tiempo quirúrgico no está de más para ir viendo las estructuras que no se hayan dañado, ¿no? También antibióticos intravítreos como la vancomicina, de nuevo, la ceftriaxona, son los tratamientos a elección para tratar este tipo de trastornos, los manejos, ¿no? Ahora vamos a hablar de las hemorragias retrovulvares. Son complicaciones asociadas a la anestesia retrovulvar, ¿no? O mayormente también perivulvar. Generalmente están asociados a síndromes compartimentados en la órbita, ¿no? De los anexos o del mismo globo ocular. Esto secundario a un golpe, a una contusión, que pueden llegar a manifestar el síndrome compartimentado justamente en los músculos o en los órganos anexos de los párpados, ¿no? También pueden estar asociadas a neuropatía óptica isquémica, aumento de la presión intraorbitaria, ¿no? Lo que nosotros debemos proceder ante estos casos es en la liberación de la presión orbitaria lo antes posible, ¿no? Porque por lo general hay sangrado, pero no se va a liberar, ¿no? La inflamación, como en el síndrome compartimentado, va a hacer que los músculos se contraigan y la presión aumente y ese globo ocular, por la presión que se ejerce, ¿no? Se puede llegar hasta estallar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que liberar esa presión y esto se puede hacer tranquilamente en una sala de urgencias, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer? Pues vamos a hacer uso de una tijera, ¿no? Quirúrgica, ¿no? Y vamos a proceder a realizar la cantotomía o cantolisis, que se basa en el corte de los ligamentos palpebrales laterales. ¿Para qué? Para que el globo ocular libere la presión, para que pueda escapar durante la manifestación, ¿no? De esa contractura intensa, ¿no? Entonces, como pueden ver en el gráfico, se procede a hacer el corte y liberamos en una medida la presión, ¿no? Que está siendo ejercida. Referente a los cuerpos extraños intraoculares, ¿no? En este caso igual, no se recomienda para nada retirar el cuerpo extraño, ¿no? Acá podemos ver que hay un compromiso o un corte de ligamentos palpebrales laterales, ¿no? Que a simple vista no se ve, obviamente el trauma es significativo, podemos ver que es un tornillo que ha atravesado. El peor miedo es que ha atravesado las estructuras propias del ojo, pero acá vamos a hacer uso de los elementos de imagen para ver si solo ha rozado el globo ocular o efectivamente ha entrado dentro de las estructuras, pero por lo general sí están afectados no solamente los ligamentos, sino la musculatura alrededor del globo ocular. Importante hacer este tipo de valoración con imágenes, ¿no? Referente al trauma palpebral, nosotros tenemos que evaluar el compromiso del margen palpebral por las manifestaciones que podemos ver en la imagen, ¿no? Podemos tratar de evaluar la integridad de la vía lagrimal, si esta está inflamada, si esta está congestiva, ¿no? El manejo de los tejidos blandos, ¿no? Por lo general el paciente llega ya usando, qué sé yo, una compresa fría para bajar la inflamación por el dolor, ¿no? Lo que tenemos que procurar, ¿no? Es el manejo de trauma de los tejidos blandos, la hemostasia, si es que se presenta un sangrado a ese nivel, pero no necesariamente del globo ocular como estructura, sino de los anexos como el párpado, los lagrimales, etcétera, ¿no? Y también tenemos que ver el afrontamiento por planos del tejido, si es que amerita, por ejemplo, un puntito, una sutura, porque puede estar comprometido uno de los vasitos importantes dentro de los párpados, ya sea superior o inferior, ¿no? Entonces hay que evaluar esa parte. Por lo general, en un trauma podemos ver lo que es la lesión en la integridad de las vías lagrimales, que tenemos que conservarla como de lugar, porque es la parte funcional, ¿no? De la lágrima. Acá podemos ver cómo se trata de mantener esto, la integridad de la vía lagrimal, por medio de la sutura palpebral, donde, como pueden ver acá en la imagen, se recomienda que la sutura sea con bordes limpios, ¿no? Aproximando los bordes de la manera más óptima, evitando el cierre inadecuado de la lesión
o el sobreposicionamiento de la estructura una sobre otra. Esto para garantizar que no se haya lesionado la estructura, porque puede estar comprometida la parte funcional en lo que refiere al conducto lagrimal. Importante, ¿no? Y referente a las conclusiones, ¿no? Lo importante a resaltar de este tema, ¿no? Actualmente la clasificación de Betz sigue siendo la más utilizada para definir clínicamente el trauma ocular. No se olviden, fácilmente eso puede estar dentro de nuestro examen, ¿no? Múltiples mecanismos que pueden indicarnos las posibles estructuras afectadas, ¿no? No solamente la clínica, sino podemos hacer uso de elementos de imagen, ¿no? La OTS es una herramienta para definir pronóstico visual en pacientes con trauma ocular, como les decía, los elementos diagnósticos complementarios, ¿no? La evaluación clínica rigurosa al examen físico es clave para establecer pronósticos, por lo general asociado a traumatismos o lesiones puntuales, donde pueden estar relacionados no solamente los traumatismos por intercambio de energías, trastornos isquémicos también pueden estar relacionados, ¿no? Entonces, el manejo inicial, o sea, trastornos isquémicos, pero relacionados al politraumatismo, ojo, ¿no? El manejo inicial del paciente debe estar claro al afrontar los pacientes para evitar peores resultados clínicos. Como les decía, las personas que han sufrido de alguna corrección, una operación en el globo ocular, por lo general tienen peor pronóstico, ¿no? Es importante conocer nuestras limitaciones para afrontar el manejo de cada caso. Sí, no cometemos el error, como les decía, llega paciente con cuerpo extraño al ojo, no se preocupen, yo le voy a sacar, debe ser una basurita. No corramos el riesgo a menos que estemos muy seguros o que tengamos un especialista que nos dé luz verde para proceder, ¿no? Entonces, y lo fundamental, lo último, para ir cerrando, no se olviden que en el manejo de este tipo de trastornos, por lo general hay un grado de afección, lo que significa que si voy a tener un paciente con trauma ocular, es casi de suponerse que va a haber afección a la agudeza visual. Ese paciente post tratamiento, ya sea ambulatorio o quirúrgico, no va a recuperar fácilmente toda la agudeza visual 0 kilómetros como cuando antes de la eventualidad, ¿no? Lo que nosotros vamos a tratar de hacer, incluso el especialista, es salvaguardar la estructura física del ojo sobre el tema funcional, porque realmente tiene muy mal pronóstico e incluso puede perder toda la capacidad visual. Pero fuera de perder la capacidad visual, pues estéticamente por lo menos tenemos que rescatar la integridad de la estructura del globo ocular. Eso es lo más importante y resaltante dentro de estos casos clínicos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería en síntesis la presentación de este tema, ¿no? Espero que les haya sido de provecho. Voy a proceder de acá a una media horita o unos 30 minutos en pasarles la presentación como está acostumbrado para que ustedes puedan tenerla a disposición y les sirva también para el tema del examen. Como le estaba recalcando a la compañera anteriormente, el trabajo va a ser parte de la evaluación, pero no va a ser una parte consistente. Repasen lo más puntual de ese tema, que son cosas grandes que les voy a preguntar, no cosas minuciosas, ¿no? Algo que a usted le puede interesar cuando pise la sala de emergencias o cuando esté en el consultorio de medicina interna, ¿no? Entonces, esto es más, tratamos de hacerlo más práctico, ¿vale? Entonces, les voy a rogar por último que no se desconecten, voy a proceder a llamar la lista, ¿no? Y una vez que hayan dicho presente, pues ya pueden irse retirando, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con Brandon Agreda, Presente, doctor. ¿ok? Melina